11 de la mañana en punto y ya nos acompaña Ana Villar aquí con nosotros en el Estudio Estadio. Muy buenos días, Anita. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Vos? Bueno, a veces uno fuera del aire dice estoy del orto y estoy recontra caliente y en el aire eso desaparece. No, pero igual está bien porque yo vengo acá a hablar de gestión de emociones y estoy enojada. Bien. Estoy enojada, me cuesta. Te cuesta. Sí, obvio. No es que lo tengo resuelto. No, y Por no hay eso. por qué pretender que es distinto. No, hay que ponernos a pensar y aceptar lo que nos pasa, respirar y ver qué hacemos al respecto. Bien, me sirve. Entonces, Sí. gestión de emociones. ¿Qué Sí. te trajo a este tema? No, bueno, en realidad yo quiero hablar un poco de lo que venía hablando, que es del consumo de alcohol, pero vamos a desmenuzar un poquito ahora qué es lo que pasa en el cuerpo, qué es lo que pasa a nivel de pensamiento, ¿sí? Como mirar un poquito para adentro, hacernos algunas preguntas y bueno, y a partir de ahí, ¿cómo podemos vivir en la vida que nos pasan un montón de cosas y hay que gestionarlas con los recursos internos que tengamos? Muy Bien. bien, me Bueno. sirve. ¿Te sirve? Bueno, Sí, qué sí, bueno, re. a mí espero que también. Autoterapia se llama esto, chicos. Ayúdenme. Bueno, quería hablar de la sinapsis, Sí, el mecanismo por el cual las neuronas se transmiten información unas Sí. a otras, ¿sí? Que es lo que hace los circuitos de pensamiento. Entonces, los estímulos que nosotros tengamos que procesar con nuestro cerebro van a disparar estos circuitos y los circuitos que se repiten se van asentando en el cerebro, ¿sí? Son más fáciles de recordar, ¿sí? Ahí se genera esto que decíamos del aprendizaje, ¿sí? Las formas de asimilación de la información que tenemos. bien. Bueno, en este proceso tienen fundamental importancia los neurotransmisores y tenemos también esto muy estudiado que el consumo de diferentes sustancias va a interferir, va a estimular o va a inhibir los neurotransmisores, ¿sí? Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa cuando tengo, no sé, un día malo y estoy como con pensamientos intrusivos, estoy con pensamientos, por ahí con información sobre problemas cotidianos que tengo que procesar y a eso le sumo algún tipo de sustancia buscando algún efecto? Puede ser que yo decida, no sé, bueno, hoy necesito desinhibirme un poco, ¿no? Y entonces sé que el alcohol me va a desinhibir, ¿sí? Si yo tomo una cierta cantidad, hay algo en el cerebro que va a suceder que me va a desinhibir. El tema es si es adecuado ese recurso para ese momento. Claro. Y si es mi único recurso, ahí estoy al horno. Sí, y también si es lo único que produce, ¿no? Porque no, o sea, uno toma alcohol y está bien, se desinhibe, pero también pasan un montón de otras cosas. Pasan dos cosas más a nivel de los neurotransmisores, que es la sensación de placer, como que algo se relaja porque se enlentece el pensamiento, se enlentece la capacidad de hablar. Entonces, bueno, hay como, ¿no? En las drogas que consumimos está este componente de que nos hacen sentir bien, ¿sí? Esta sensación de bienestar viene de este lado, de la serotonina. Bien. Entonces, eso va a pasar. El tema es ahí cuánta cantidad yo voy a incorporar a mi organismo. Esto va a tener que ver con mi metabolismo, pero también tiene que ver con algo que está medido, que es que podemos procesar cierta cantidad de alcohol en un determinado tiempo, ¿sí? Ahí lo que va a hacer el cerebro le va a mandar el comando a los riñones de que tienen que trabajar a full. Entonces van a liberar agua que la podríamos seguir utilizando, pero como están trabajando a pleno, se van a deshacer de agua del cuerpo que nos sirve. Que todavía. necesitamos, claro. Claro. Y otro comando que va a mandar el cerebro es al hígado, que tiene que metabolizar. Hoy se labura, papi, le dice. Claro, tiene que metabolizar todas las toxinas que entran al cuerpo, no solamente el alcohol, sino, por ejemplo, la comida. Claro. ¿No?
Entonces, el otro día estábamos en Casa Pueblo, había un pibe que decía, no, yo soy vegetariano. Y entonces mi compañera me dice, él es vegetariano porque no tiene hígado, no puede procesar la carne. Entonces, bueno, esto es producto de un consumo abusivo de alcohol sostenido por años. Él en este momento está sin consumir, está en una rehabilitación y se encuentra con que tiene que también modificar su dieta porque su hígado no lo resiste. Claro. Entonces hay un punto en el que yo consumo que mi hígado no se va a resentir, mi cerebro no se va a resentir, pero una vez que yo paso cierto umbral, ahí sí voy a empezar a dañar mis órganos. ¿Por qué? Porque el hígado necesita un montón de agua para hacer este proceso. Si yo no tengo el agua disponible, la voy a sacar de otros lados que tengan agua, otras células que tienen agua y que también la necesitan para sus procesos. Entonces, ahí cuando ocurre una deshidratación, el cerebro empieza a funcionar mal. Entonces aparecen problemas de memoria, problemas de concentración, ¿sí? Empiezan a haber déficits cognitivos. Esto puede pasar en una borrachera típica que podemos tener. O sea, podemos tener pérdida temporal de la memoria. Y después eso se soluciona al otro día, cuando me levanto con la resaca, tomo agua, me recupero un poco, ahí recupero, ¿sí? Sabemos que tomar agua puede en lo inmediato mejorar la situación. Pero si esto se produce con mucha frecuencia, primero que los órganos no pueden estar funcionando al palo todo el tiempo, claro. Se agotan, ¿sí? Estamos todos envejeciendo, entonces eso va a influir, digamos, la edad que tenemos y cómo sostenemos esto. Si hay algo que se repite, se repite y se repite, esta deshidratación se repite, entonces lo que va a pasar es que estos problemas cognitivos se van a profundizar y se van a perpetuar. Claro. Esto es lo que pasa un poco a nivel biológico. Digamos que es como por ahí la parte que no la vamos a tener en cuenta muchas veces. Digo, por ahí esto todos lo estudiamos en el colegio y lo sabemos, pero no es que andamos por la vida con eso como estandarte, digamos. A mí me parece, por ejemplo, las etiquetas de todas las bebidas alcohólicas que dicen beber con moderación. Sí. Y bueno, ¿y qué es la moderación para vos? Claro. ¿Estás moderado hoy? Claro. ¿Estás moderada al momento en que vas a salir? Porque por ahí, digo, no sé, yo que dije, estoy en un estado que necesito tener recursos disponibles para gestionar lo que me pasa. Y aún así me está resultando dificultoso. Si yo a eso le sumo cierta dificultad, porque no estoy moderada, entonces, bueno, me puedo meter en un problema un poco más grande, porque va a influir no solamente a nivel físico, sino a cómo estoy pensando, ¿sí? O sea, claro, es algo que te va a traer una relajación quizás de todo esto del pensamiento que decíamos, momentánea, pero que te puede producir consecuencias permanentes. Entonces ahí la balanza se te cambia bastante. Sí, digo, esta idea de moderación... Y bueno, hay que elaborarla un montón, porque primero que no siempre somos moderados, eso es así. Y después, por otro lado, que estamos todo el tiempo incitados a los excesos. Nos pasa, nos llega todo el tiempo, ¿sí? Hay como una idea de lo ilimitado, ¿sí? Que aparece como esta cosa de sin límites, que está totalmente contrapuesta con la mesura, con la moderación. Y bueno, y ahí... hacernos la pregunta, ¿no? ¿Qué es la moderación para vos? Y esto, en adolescentes, se incrementa un poco el riesgo porque el cerebro de los adolescentes está todavía en formación. Entonces, hay no solamente el cerebro, sino también muchas cualidades de la personalidad. Están todavía en esa fase de desarrollo, ¿sí? Esto se va a asentar... varios años después de la edad de inicio de consumo de alcohol y otras drogas promedio que tenemos no solamente en la Argentina, sino en un montón de países. Entonces hay como una situación de riesgo para cierta franja etaria porque
digo, la etiqueta lo dice que no hay, está prohibida la venta a menores de 18 años. Pero igual sabemos que la edad de inicio de consumo de alcohol es mucho anterior, ¿sí? Es entre los 14 y los 15 años. Sí, sí. Entonces, bueno, tener en cuenta esto, que yo puedo estar afectando esos procesos de desarrollo, incluso antes de que pasen. Digo, un problema es el envejecimiento de los órganos, pero otro problema es cuando están prematuros, digamos. También, claro. Claro, y yo le mando ahí. Bueno, otras consecuencias que también tienen que ver con el procesamiento de la información y los daños cerebrales. Porque digo, esto no es que solamente cuando yo consumo algo se produce una modificación. Digamos, las modificaciones químicas están todo el tiempo con todos los estímulos del entorno. Sí, pero pienso en eso, pienso en un adolescente que en un momento de tristeza o de bronca o de lo que sea que le esté pasando, consume alcohol y momentáneamente tuvo felicidad o tuvo algo, bueno, esto, la serotonina, y dijo, uy, de esta forma escapo un rato de esto. Y justamente su sinapsis empieza a sentar que cuando está triste, si toma alcohol, se resuelve un ratito y lo empieza a sentar como un mecanismo habitual. Gracias. ¿Sí? Esa línea es eso. Sí. Una vez me pasó, tomé, me sentí mejor, entonces se ve que cada vez que haga esto, entonces siempre va a pasar, y no. Y si ese es mi único recurso, me voy a empezar a dañar. Claro. Entonces, como en paralelo, digo, no, qué sé yo, todos por ahí lo tenemos como recurso. Digo, hay gente también que no consume nada de alcohol, pero digo, podemos tener eso como recurso, pero tiene que haber otras cosas que yo pueda aprender. Si no, me quedo muy solo en eso y me puedo dañar seriamente. Bueno, entonces yo ahora, como pensando en esto, me aparecieron un montón de preguntas. Estoy preguntona, me parecieron preguntas. Entonces pensé, por ejemplo, cuáles son los riesgos a los que podés estar expuesto, ¿no? Como para pensarlo ahora en un momento en el que no estamos en la situación, ¿no? Porque en la situación misma no te vas a poner a pensar. Está bueno tener un espacio para pensarlo en otro momento, tranqui, distanciado de lo que es la situación en sí de consumo. Me acordaba de la anécdota que vos contaste, cómo es la situación de comprar, ¿no? Si vos comprás lo que te pasa enfrente, vas a comprar, con quién vas a comprar, cómo lo haces, ¿sí? No sé, estás planificando una fiesta, por ejemplo, o tenés una cena, lo que sea, digamos. Esa compra, digo, también porque pensar en cómo es nuestra relación con el consumo, cómo es nuestra relación con la compra, tiene que ver con toda la anticipación que podamos tener a la cuestión. No sé, hablábamos de la música también. La canción de Shakira, no sé, hizo todo un revuelo con Casio y con Twingo, digamos. Sí. Tiene todo que ver con las conductas de compra de un público masivo. No sé, ahora la canción de Miley Cyrus, escuché que disparó la venta de flores y de conjuntos de lencería negra. No sabía eso. Mirá, muy bien. Claro, entonces las canciones transportan este mensaje, era lo que decíamos, ¿no? Digo, nosotros lo aprendimos de una forma también muy cruda. Por ejemplo, tuvimos dictaduras militares en nuestro país y había canciones censuradas. Porque tiene que ver con que este mensaje modela la conducta social. Sí, total. Entonces, bueno, pensar eso, ¿viste? Como, ¿qué relación tengo yo con la compra? ¿Compro con culpa? Esta compra que voy a hacer, ¿la puedo afrontar económicamente? ¿Me voy a meter? Claro. ¿Necesito más crédito? ¿No? Como todas un montón de cosas que por ahí no las problematizamos tanto porque tienen que ver con nuestro cotidiano. O sea, capaz todos compramos con tarjeta de crédito, todos quienes tengan acceso a una tarjeta de crédito, ¿no? Y bueno, tengo esta compra y voy a estar tanto tiempo pagándolo. Yo puedo afrontar eso, tengo que tener cierta planificación, ¿no? Cierta anticipación. Bueno, son todas cuestiones que en el primer encuentro que yo vine, que nombré las habilidades para la vida, bueno, tienen que ver un poco con esto, con el pensamiento crítico, con la toma de decisiones, con el autoconocimiento. Bueno, ¿cuáles son los recursos que yo tengo para hacerme estas preguntas? ¿Cuál es
la habilidad de pensar esto, o sea, por eso decía como en tibio cuando todavía no estamos en la situación, ¿sí? Es muy, muy conocido. Hay un montón de memes que dicen, ¿para qué trabaja una? Claro, ¿Viste? sí, No. porque me lo merezco, o porque sí, trabajo para esto, para poder comprarme. También muchas veces uno planifica con mucha antelación, sobre todo cosas que quizás son más de festejo, ¿no? Que uno sabe y dice, wow, la semana que viene rindo y el viernes me voy a tomar hasta el agua de los floreros, y quizás ahí hay una anticipación de lo que uno va a hacer, pero también en la situación contraria me parece que es hasta más impulsivo. Cuando uno bebe porque, bueno, no sé, porque busca quizás una respuesta a un problema o a una angustia que tiende a ser más impulsivo y tiende a dejar afuera todas estas preguntas. Sí, por eso iba a hacérselas en otro momento. Claro. Como que hay momentos para dar las discusiones. Claro, ¿no? claro, Yo sí. no me voy a poner a hablar de esto en un bar. O sea, con esto mismo. ¿Te vas a pedir otra? ¿Pensaste? Sí, claro. La sinapsis. Ah, re goma, claro. Bueno, pero está bien, es algo dentro de lo que uno... Es que también es eso, cuando uno se lo pregunta fuera de la situación, después cuando está en la situación se le viene a la cabeza, no es que uno se olvida de lo que pensó, de lo que procesó y de las preguntas que se hizo. Vuelve a aparecer. Sí, de alguna manera se imprime. Digo, no sé, el tabaco es una sustancia que es legal y que su consumo está decreciendo hace años. Hace años que hay una campaña internacional muy fuerte para regular el consumo del tabaco porque está directamente relacionado, o sea, es una de las principales causas de muerte. Y es como, bueno, che, ya no nos podemos hacer los boludos con esto. No sé, las tabacaleras no pueden hacer publicidad, no pueden patrocinar, ¿no? Tienen que tener su mensaje de la muerte en ahora con fotos también. Total. Sí. Bueno, todo lo que es los ambientes libres de humo, o sea, hace unos, bueno, ya varios años atrás, en todos lados se podía fumar y eso no se cuestionaba para nada, y seguramente el momento de cuestionarse fue también así como revuelto, ¿no? Había que pensar un montón de cosas, un montón de ideas y a mí me gusta tomar un café y fumarme un puchito, combina re bien, la paso bien, sí, pero... Sí, o yo soy el dueño del café y no puedo poner mesas afuera y sé que mi público se va a reducir porque la gente si no puede fumar no va a venir. Sí, hay implicancias, ¿no? Sí. Que finalizan, digamos, en que decrece el consumo. Se imprime la idea también, digo, porque hablábamos también la vez pasada de que la concientización es un proceso que es un poco más largo, ¿no? Como estas cosas que aparecen. Y bueno, la idea se imprime con que tuvimos una pandemia con una enfermedad respiratoria. Entonces esa información tan potente, ¿no? Tan tajante, decís... Y bueno, un poquito capaz me lo tendría que preguntar, ¿no? Si viene una pandemia respiratoria, ¿me planteo dejar de fumar? Digo, ¿no? Me acuerdo de todo el tiempo que fumé y me asusto porque mis pulmones pueden estar sucios. Y encima fue terrible porque en medio de la pandemia no se conseguían puchos en un momento. Y era un bajón. Era un bajón y era una pelea fuerte. Digo, yo he visto gente... pelearse con el que le vendía el atado de puchos a 600 pesos, como bueno. Claro, también no sé, esta cosa, existencia. ¿no? Bueno, uno de los puntos también de la campaña es el tema del contrabando, porque hay un montón de mercado negro. Bocha. Claro. Bueno. Por ahí a estábamos. ver. ¿Qué más? Tengo un papelito que... Te veo que estás con como un libro viejo que lo usaste de anotador. ¿Qué es Tengo un eso? libro ¿Qué viejo pasó? que lo recorté, sí, con las partes que las puedo usar, porque la persona que lo tenía me dijo, mira, está hecho mierda, lo voy a tirar. Tíralo. Y yo agarré y recorté las partes que iba a usar. Digo, me va a matar Agus, que le gustan los libros. Yo caigo con un A mí libro lo que me gusta mucho de descuartizado. Es el olor de las páginas amarillentadas. Me parece una cosa maravillosa, pero ya lo venimos discutiendo en la columna. No todos los libros merecen ser leídos. No pasa nada. Pero está muy bien reutilizar. Bueno, no, creo que ya estamos. Creo que tengo hasta ahí, porque después yo quiero como cerrar esta idea de los consumos y de la cuestión social, pero hoy me interesaba un poco más hablar como qué es lo que pasa a nivel biológico y cómo esta idea, ¿no? De que lo biológico, lo psicológico, lo social está todo entrelazado, ¿sí? Muchas veces, digo, también el plano espiritual, muchas veces yo puedo ir a buscar
tener una experiencia con una sustancia por una motivación espiritual. Y hablar de los efectos, tener información sobre las situaciones cuidadas de consumo y de los efectos que puedo llegar a tener, me va a proteger un montón. Tener esa información me sirve, digo, hablar de estos temas sirve, porque si no pareciera que no, de las drogas no hay que hablar, ¿no? Aparece como esta idea de que no, eso no hay que nombrarlo. Y mientras más información tengamos, mejor nos podemos drogar, gente. Nos podemos drogar mejor, esa es la consigna. No, totalmente. Lo he visto y sobre todo, bueno, volviendo quizás a lo de las adolescencias, se nota mucho la diferencia, una casa en donde esas cosas se hablan y donde no, en el consumo que va a tener ese chico. En general, una casa en donde se habla, digo, todo puede pasar en cualquier esfera y en cualquier ámbito, pero en general cuanto más se habla, mejores herramientas tenés vos para cuidarte y mejores herramientas tenés para tomar decisiones y más conscientes van a ser esas decisiones a futuro. Sí, es que esto, digo, esta cosa de que el cerebro genera circuitos tiene que ver con que yo puedo modificar esos circuitos, ¿sí? Hay esta idea de la neuroplasticidad, ¿no? Que sirve tanto para la rehabilitación, porque se puede reaprender, porque hay otras zonas del cerebro que pueden tomar la función que está atrofiada. Digo, no siempre, hay limitaciones para obvio, esto, sí. Que nuestra biología es ilimitada. Nuestro cerebro es infinito, claro, ¿no? Esa idea de ilimitado hay que sacarla, porque sí, hay límites, pero saber que está esta posibilidad, bueno, a ver, ¿qué estás imprimiendo en tu cerebro? ¿No? Y bueno, ¿y qué cosas te va a tocar reaprender por ahí en otro momento? Sí, bueno, y cuando somos adolescentes está todo en formación y hay mucho revuelo, y esta cosa de la gestión de emociones es algo a laburar un montón, que viene ya también como de etapas previas. La formación de las ideas de consumo también vienen de etapas previas. Digo, tampoco nos vamos a poner a hablarle a los bebés de esto, pero sí, en su nivel sí. Digo, cómo yo le transmito la información al pibe va a tener que ver con cómo se desarrolla después, ¿no? Cómo son esos circuitos de pensamiento y cómo interactúa con la realidad material, con los vínculos, ¿sí? Así que, bueno, alármense. Alerta. Gracias, Anita, la verdad, muy completo como siempre. Nos volvemos a ver el lunes que viene. Gracias, nos vemos el lunes.